Bueno, este chico que ven ahí es un humano normal y corriente, que lamentablemente tenía una vida miserable, pues tenía que trabajar muy fuerte para mantener a los flojos de sus padres. Pero para su mala suerte, un día, los viejos deciden saldar sus deudas vendiéndolo ante un poderoso demonio, el cual lo secuestra y lo lleva para su mundo. Y como el men nunca puede decir que no, termina aceptando un contrato con dicho demonio, el cual cambiaría su vida, llamando la atención de muchas personas, incluida una que otra waifu bien ricolina. Pero a ver, pongámonos un poco en contexto. Resulta que desde los 14 años, Iruma Suzuki se ha metido en muchos problemas, pues el muy pendejo siempre dice que sí a cualquier favor que le pidan, sin pensar en las consecuencias que le podría traer. Y lo más loco es que está consciente de esto, así que el men, al ver que el demonio al que fue vendido es un viejete solitario, acepta convertirse en su nieto. Y bueno, hay el viejito llamado Sullivan, que está algo chiflado, lo trata mejor que sus padres, pues acabando de conocerlo se ve preocupado por él, y también por sus estudios. Es por eso que lo inscribe en la academia de demonios, pero antes le da un buen chapuzón para quitarle el olor, ya que si los otros demonios descubren que es humano, harán una parrilla con él. Sí, como escuchaste. Y bueno, tras dejar el prota en su habitación, vemos aquí a Ópera, que no es el navegador, es este de aquí que le dice al viejito que, bueno, se había pasado de vergas, pues con tantos demonios que podría haber adoptado, decidió escoger a un humano. Pero ahí el viejo le sabe a miércoles su comentario y lo deja en tremendo visto. Así pues, al día siguiente, va con su abue a conocer la Academia Babilis. Y bueno, ya estando ahí, lo deja por su cuenta y quedan en verse más tarde. Ahí el pobre de Iruma vive traumado con cualquier persona que se le acerque, y no es para menos, ya que era como un trozo de jamón camuflado para ellos. Aunque, en fin, ahí los profesores dan inicio a la ceremonia de ingreso y cantan el himno, el cual asustó más de lo normal al prota, así que decidió no llamar la atención. Pero justo ahí el director tiene que decir unas palabras, y adivinen quién era. Sí, su querido abuelito, quien comienza el discurso presentando a su nieto ante todos. Sí, gracias por la ayuda, viejo. Y bueno, luego de esa manchada, le toca hablar al representante de los alumnos nuevos, llamado Alice Osmodeus, quien tenía a todas las waifus bien loquitas por él. Pero al parecer este man vuelve a hacer de las suyas, pues lo llaman al escenario y da un discurso escrito por el viejo. En eso comienza a recitar un conjuro prohibido que los deja todos flipando, ya que si decía una palabra mal, su cuerpo explotaría como una papilla. Y sí, ya ven por qué les digo que el viejo está loco de remate. Y bueno, lo más cómico aquí es que el hechizo era para no tropezar durante el primer día. Y bueno, solo bastaba con caminar con cuidado, ¿no? En fin, ahí tras el discurso, Alice se cabrea por quitarle su momento de gloria, así que lo reta un duelo, y ni siquiera le da la oportunidad de responder. Así que sí, se arma tremendo desmadre. Ahí el pibe utiliza magia de fuego, por lo que intenta rostizarlo vivo, pero el men, dentro de todo lo malo que le había pasado, tiene buena suerte, ya que esquiva todos sus ataques bien asustado. Esto es gracias a todos los trabajos peligrosos que tuvo anteriormente. O sea, en pocas palabras, el men estaba en forma y evadía todo fácilmente. Y bueno, eso emputa más a Llamitas, por lo que saca una espada de fuego y lo ataca desesperado. Pero además de poder esquivar todo, el prota también puede usar la fuerza de los rivales en su contra, y justo eso hace. Pero en eso se da cuenta que el golpe lo iba a recibir una waifu, por lo que intenta detener al pibe y termina estampándolo contra el suelo. Sí, a lo John Cena. Y bueno, gracias al hechizo que había recitado en un principio, es que termina saliendo victorioso del duelo. Y bueno, esto se volvió tendencia en la escuela, pues en su primer día le pateó el retrovisor a uno de los demonios más populares, y este, tras salir de la enfermería, acepta su derrota tranquilamente y termina convirtiéndose en su subordinado, donde ya con esa victoria comienza a sumar puntos para ver si es digno del trono del rey demonio, que desde hace mucho tiempo se encontraba vacío. Y bueno, al día siguiente, el mimado de su abuelo le da un montón de regalos para ingresar a la academia, entre ellos un despertador para que no llegue tarde. En eso el pibe termina de desayunar y se va a la escuela, donde al llegar lo recibe el Llamitas, diciendo que llevaba esperándolo 6 horas, y al mismo tiempo le dice que lo puede llamar As. Y sí, menos mal, porque su nombre era bien confuso. Y bueno, en eso él le cuenta que la escuela está dividida en 6 grupos, y casualmente ellos quedaron juntos, además que harán el ritual de invocaciones de los familiares, que básicamente era dominar unas bestias enormes y convertirlas en sus subordinadas. Ahí al llegar al salón, la waifu que lo salvó el día del duelo intenta hablarle muy emocionada, pero se ve interrumpida por Naverius Calego, el encargado del ritual, que nos deja saber desde un principio que odia al prota, gracias al desmadre que causó al llegar. Y bueno, en eso comienza a explicar los pasos a seguir para completar las invocaciones, pero justo ahí una de las estudiantes no está segura de poder hacerlo, a lo que el viejo le responde que si lo hacen mal, recibirán tremendo castigo. Ok, gracias por la charla motivacional, güey. Bueno, la cosa es que la primera en pasar es la waifu, que parecía estar enamorada del prota, que logra aprobar sin ningún problema, y así continúan con la prueba el resto de sus compañeros. Pero cuando llega el turno de As, lo deja a todos bien locos, pues el men invoca una serpiente bien fachera, cosa que era de esperarse de alguien con su linaje. Y bueno, luego de que todos pasaran, llega el turno de Iruma, y en vez de estar asustado, se pone contento, pues sabía que se lo hacía
mal, lo iban a expulsar y podía regresar a su mundo. Por lo que sí, el man estaba ahí muy confiado. Pero en eso el encargado se emputa más de lo normal, pues su actitud era igual que la del director. Y esa era una de las razones por las que los quería madrear. Pues al parecer el viejito le bajó el sueldo sin ningún motivo. Y siempre lo dejaban ridículo. Y bueno, cuando el pibe al fin logra invocar a su familiar, vemos que es nada más ni nada menos que el propio encargado. Espera, ¿qué? ¿What the fuck? Sí, y para rematar, este se convierte en un búho bien kawaii. Y bueno, en eso todos se quedan locos porque el men invocó a otro demonio. Y el chamita se le dice que se lo merecía por cascarrabias. Pero el prota ni siquiera tenía una idea de qué canijos había pasado. Y bueno, luego del alboroto, los pibes van a hablar con el director para anular el contrato. Pero les dice que no se puede. Y es que debían estar así por un año. De lo contrario, ambos serían eliminados. Y bueno, el pobre encargado se deprimió tanto que se fue a mimir. Y el rango de invocación del prota no se determinó. Donde a raíz de esto, la fama del men se hizo aún más grande. Y era el centro de atención. Donde gracias a eso, algunos estudiantes le buscaban problemas. Pero Ash estaba dispuesto a madrear a todos los que se atravesaran en su camino. Y bueno, al llegar a la habitación de la siguiente clase, conoce a Clara Balak, una waifu que está loca de remate, pues se presenta con demasiada energía. A lo que Ash intenta decirle que no le hable, pero es demasiado tarde. Ahí la rarita es excluida por todos e incluso por los profesores, donde hay uno de ellos, al ver que los pibes están hablando con ella, no aguanta dos pedidos para dejarla a su cuidado. Y es que en eso la waifu le dice al prota para jugar y ser amigos, y como el muy tonto nunca puede decir que no, acepta y comienza a hacer pendejadas, donde sí, ni siquiera el pobre Ash lo logra salvar. Bueno, ahí de un momento a otro, el prota se aleja de ellos y encuentra una puerta que tiene más seguridad que el teléfono de tu ex. Ok, no. Pero la waifu sigue con el fastidio y no lo deja ver nada. En eso llegan unos hijos de su madre que se aprovechan de ella, pues tenía la habilidad de aparecer cualquier cosa que les pidieran y a cambio jugaban con ella. Pero en realidad la trataban como un perrito. Pero como la waifu tiene un tornillo bien flojo, no se daba ni cuenta de eso. Y bueno, el prota se da cuenta de esto, por lo que se compadece un poco de ella y acepta seguir jugando. Pero un día la waifu escucha al grupo de pendejos hablando mal de ella, por lo que se asusta y le obsequian más cosas a Iruma para que no se fastidie y puedan seguir jugando. Pero ahí el prota le dice que no tenían que regalarle nada, pues él disfrutaba pasar tiempo con ella y, de hecho, para demostrarlo, la invita a jugar. Y bueno, ahí la waifu se pone más loca de lo normal porque es primera vez que le pasaba algo así. En eso llegan los malnacidos que se aprovechan de ella para pedirle bebidas, pero la waifu aprovecha para vengarse y les lanza una nevera. Sí, una pinche nevera. Bueno, ahí el men comienza a relajarse un poco y disfruta de la escuela con sus nuevos amigos, donde al día siguiente van a almorzar juntos al comedor de la academia. Es ahí donde ve un tablón que llama su atención, donde bueno, Ash le explica que su desempeño escolar se clasifica por rangos y en base a eso es que pueden elegir lo que van a comer, y como aún no tienen rango, están en los más bajos de la lista. Y bueno, ahí los pibes hacen su pedido y se sientan a comer de lo más tranquilos en la mesa. Justo ahí reciben un montón de comida aparte, pues unos pendejos se las mandaron para molestarlos, o bueno, eso era el intento. Pero lo único que consiguieron fue ver que el prota comía más que un camionero. Además, el dueño de la tienda, que está en la cafetería, cree que Clara le estaba robando, y gracias a eso arma un desmadre. Pero justo en ese momento llega Kalego para calmar la situación, pero terminan empeorando las cosas, pues todos se ponen locos al ver que era el nuevo familiar de Iruma. Y bueno, a los chicos no les queda más opción que salir huyendo del lugar, y terminan comiendo unos helados en el patio de la escuela. Por otra parte, el director convoca una reunión con el consejo, donde les informa que va a colocar a su nieto y a sus amigos en una clase para chicos problemáticos. Ahí al día siguiente, los pibes se alegran al enterarse que están en la misma clase. En eso, la rarita invoca una flecha que los guía hasta su salón y termina llevándolos a una cueva muy tenebrosa. Pero resulta que ahí se encontraba el salón de los renegados, donde al entrar reciben al prota de una manera un poco amigable. Y si menos mal es el pibe esquiva todo, si no ya estaría con Diosito. Ahí conocen a Sabro Sabnok, un pibe mamadísimo que a diferencia del prota recibe todos los ataques y está como si nada. Además quiere convertirse en el rey demonio, pues al hacerlo gobernaría a todos los habitantes del inframundo. Pero antes de eso tenía que convertirse en Yod, que significaba el mayor rango demoníaco, y así tener más oportunidades. La cosa que ahí el fortachón le cayó a putazos a un profesor para demostrar su nivel, pero lo único que consiguió fue terminar en ese salón, pues el men era bastante problemático. Incluso ya le estaba buscando pelea a Ash, pero justo ahí llega el profesor Kalego y detiene otro desmadre. Y bueno, luego de pasar la lista y conocer a todos sus compañeros, los pibes salen para comenzar la clase del día, la cual consistía en una carrera que ayudaría a determinar sus rangos. En eso explica la ruta para llegar a la bandera, que se dividía en dos caminos, uno tranqui y el otro peligroso, aunque bueno, el hardcore era más rápido. Sin embargo, el profe les dice que la bestia gigante que protege dicho lugar estaba bien emputada, por lo que debían usar el otro camino por su seguridad. Y bueno, así da inicio la carrera y todos sus compañeros salen volando, a diferencia del prota que
le hacen la de Mufasa y le toca ir caminando. Bueno, si es que resiste la caída, claro. Aunque ahí el profe se teletransporta para esperarlos en la meta, mientras ve la carrera por ESPN. Nah, mentira. Aunque bueno, en realidad sí los monitorea la carrera. Bueno, ahí mientras lo hace, se da cuenta que todos se distraen en el camino con puras pendejadas. A diferencia de Ash, que ni siquiera sabía que tenía a Clara encima de él, pues la muy tramposa aprovechó para irse con su amigo. Y bueno, en eso el men ve al fortachón dirigirse al camino que habían prohibido, pues el men quería recortar el camino y además que no le temía a la poderosa bestia. Y bueno, en cuanto al prota, terminó siendo salvado por unos cuervos, pero eso no duró mucho, pues al parecer un fuerte ruido hicieron que se asustaran y lo dejaran caer. Por otra parte, Ash y Clara tenían problemas con unas plantas carnívoras, pero como ya saben, el Llamitas estaba bien roto, así que se libra fácilmente y justo ahí se ve preocupado por Iruma, pues no lo había visto desde que comenzó la carrera, por lo que asume que se fue por el mismo camino que Sabro para llegar más rápido. Pero lo que no sabía es que el pibe había terminado en el nido de un pinche pájaro gigante que se había lastimado, y como el pana es muy buena persona, le demuestra que no quiere hacerle daño, por lo que se corta la mano y la venda para enseñarle que quiere hacer lo mismo con su herida. Y justo cuando el ave le da permiso, le cae una gota de sangre en la cortada, sanándose por completo. Pues sí, gente, la sangre de ese pibe era más efectiva que un ibuprofeno. Y bueno, para agradecerle, el ave lo deja montar en su espalda, donde mientras tanto el fortachón estaba siendo madreado por el guardián del valle, pues obviamente no hizo caso a las advertencias del profe. Así que básicamente en ese momento se sintió el verdadero terror. Ok, no. Sin embargo, el men no se rinde tan fácilmente, pues muerde uno de sus collares y crea unas cuantas armas para defenderse. Pues sí, era la habilidad de su familia, crear armas con lo que muerda. O sea que sí, este güey no puede comer. Bueno, en fin. Además que aquí nos damos cuenta que este man quiere convertirse en el rey demonio por una promesa que hizo con su padre, pero eso no le interesaba a la enorme bestia que les estaba puteando las cachas. Y justo cuando estaba a punto de recibir el putazo que lo iba a mandar con su creador, llega el prota para salvarlo. Ahí el men era un cobarde, pero cuando veía a una persona en peligro no dudaba en ayudarla, así fuera un pendejo como él. Y bueno, para suerte de ambos, el ave que había salvado era hijo del guardián, por lo que se tranquiliza y no les hace nada. Incluso le hace una reverencia por salvar a su cría. Y bueno, mientras tanto vemos a Biz y a la waifu llegar a la meta, siendo los ganadores de la carrera. Y luego de que pasa un rato, terminan de llegar los demás, a excepción de Iruma y el musculoso. Pero ya saben lo que dicen, ¿no? Lo bueno se hace esperar, pues el men llega montando al guardián del valle de forma bien épica. Sin embargo, llegan de últimos y con una bestia que era casi del tamaño de la escuela, así que el profesor los castigó. Es ahí donde el fortachón le agradece al prota por haberlo salvado y al mismo tiempo lo considera su nuevo rival para competir por el trono de hierro, o sea, el llamado Dracarias. Ok, no. Bueno, al mismo tiempo el profesor llama a un búho que se parece a Tenshinhan, el cual se encargaría de dar los rangos. Ahí el Llamitas queda de primero, obteniendo un nivel 4. Y bueno, los demás compañeros son las mascotas del equipo, pero cuando llega el turno del prota, el pinche búho, que nunca había hecho un ruido en su vida, comienza a gritar y se va volando. Pero antes de hacerlo, le deja el anillo de Salomón en su mano derecha. Es ahí donde todos se quedan flipando, pues dice la profecía que el portador de ese anillo está destinado a convertirse en el rey demonio. Y bueno, en ese momento sale un espíritu negro desde el anillo que aterra a sus compañeros, pues comienza a gritar bien duro, lo que hace que todos se tuerzan de dolor. Y cuando el músculo se intenta calmar dicho espíritu, lo manda a mimir con tan solo tocarlo. En eso el profesor intenta cortar el brazo del pibe para detener la entidad, pero justo ahí llega su abuelo para detenerlo. Y sí, la verdad, de la que te salvaste, güey. Y bueno, ahí el viejo controla la situación, donde además explica que el anillo es glotón, pues intenta absorber la energía de los demás cuando siente hambre y se la da al portador, por lo que tiene que alimentarse seguidamente. Y como no tiene magia por ser humano, ahora puede usar la que almacene en el anillo, ya que más nunca podría quitárselo. Y bueno, de esa manera se toman una foto grupal y terminan la lección del día. Y como no lograron determinar el rango de Iruma nuevamente, lo dejaron de último lugar. Y bueno, él creía que no había llamado la atención, pero fue todo lo contrario, pues había salido en el periódico de escuela y el muy pendejo no sabía nada. En fin, la cosa es que ahí el deseo de Iruma de no destacar es completamente ignorado por su abuelo y amigos, ya que constantemente lo convierten en el centro de atención. Y bueno, él entra a la escuela y asiste a la clase de botánica que está siendo enseñada por la señorita Elf, donde su primera tarea es usar magia para imaginar una flor y hacerla crecer a partir del plantón que le proporcionaron. Y bueno, ahí los estudiantes van turnándose para crear diferentes tipos de plantas y flores basadas en sus propias y vividas imaginaciones. Hay algunos crean plantas extrañas y obtienen calificaciones bajas, mientras que otros, como Asmodeus, hacen crecer plantas elegantes y hermosas con sus poderes. Y bueno, Iruma no tiene magia propia, pero aún así intenta hacer el hechizo en broma, donde bueno, su abuelo había llenado su anillo de magia, la cual se activa una vez el hechizo es lanzado. Sin embargo, no había límite de salida en la magia del anillo, por lo que el árbol de cerezos que imaginó explotó y se convirtió en un árbol
árbol de cerezos gigantesco que atravesó el techo de la escuela, donde además el árbol agrega belleza a la escuela y permite a los estudiantes un nuevo lugar de reunión. Ahí la señora Elf lo elogia por su trabajo, donde, mientras lo ayuda a limpiar parte del desorden, la presidenta del consejo estudiantil, Amelia, es una de las pocas estudiantes demonio que han investigado sobre la Tierra y la existencia de los humanos. Y bueno, ahí cuando ve el árbol creado por Iruma, se da cuenta de que es una especie que solo existe en el punto humano y que no podría haber sido creado por alguien que no haya visto la Tierra, por lo que ahí comienza a sospechar que él es un humano haciéndose pasar por un demonio. Y bueno, toma su teoría y abre un pasaje secreto en su oficina donde ha recolectado pruebas de la existencia de los humanos. Ahí los libros principalmente son cómics y mangas que han sido transmitidos de generación en generación en su familia y contienen varios textos prohibidos que registran actividades en el mundo humano. Y bueno, ahí se encuentran con él en el pasillo y ahí recuerda una escena del cómic donde esto confirma sus sospechas sobre su verdadera naturaleza, pero decide informar a las autoridades adecuadas en lugar de lidiar directamente con él. La cosa es que cuando ve el libro, la toma y repasa las páginas, recordando su tiempo en la Tierra al ver que él entiende el idioma en él, así que ahí ella lo arrastra hasta su oficina y le pide que le lea la historia. Pero cuando terminan, el sol ya se había puesto fuera y su teléfono estaba lleno de llamadas perdidas de su abuelo. Ahí ella le pide que se mantengan en contacto, pero que no le cuente a nadie de su interacción, donde bueno, antes de salir para la escuela, el día siguiente, Amelia le pregunta si quiere regresar al reino humano. Él le dice que si trabaja duro y logra un alto rango, durante la graduación podría visitar la Tierra cuando quiera, y aunque está tentado al principio, termina recordando su terrible y pobre vida anterior, y lo mucho mejor que está viviendo ahora, lo que lo hace dudar de irse. Y bueno, ahí escucha a su abuelo llegando con el carruaje para llevarlo a la escuela, y sale corriendo rápidamente para evitarlo. En eso, Asmodeus y Clara ya lo están esperando afuera, y le preguntan si está corriendo para mantenerse activo, donde bueno, a continuación, él pasa la mayor parte de su día repasando la conversación en su cabeza para intentar tomar una decisión. Y bueno, ahí sus amigos notan una diferencia en su comportamiento y lo confrontan, pero él se levanta y se va a dar un paseo solo, donde ahí después de un rato sus amigos pegajosos lo siguen para ver qué está haciendo. Ahí lo buscan por todas partes, pero no lo encuentran por ningún lugar, así que van hacia el encargado y le piden prestadas unas gafas especiales que pueden hacerlo desaparecer y facilitar su búsqueda. Y bueno, ahí lo encuentran en una parte de la escuela, esperando junto a una puerta. Y bueno, ahí están confundidos por su comportamiento e imaginan por qué podría estar escondiéndose allí. Y es que bueno, Iruma había recibido un mensaje de Amelia para encontrarse allí sin que nadie lo supiera. Y bueno, ella estaba pensando constantemente en los cómics y quería que él continuara contándole la historia. Ahí comienzan a hablar sobre sus sueños y ella menciona querer crear un mundo mejor para sus compañeros demonios, donde bueno, desde afuera de la ventana, Clara intenta desesperadamente entrar en la habitación, pero él la detiene y la persigue cuando se va corriendo. Ahí él cree que Iruma está haciendo algo más allá de su comprensión y debe estar alejado para solo lidiar con ello. Pero bueno, ahí continúa con su conversación sobre los sueños y él lucha por pensar en algo. Ella le dice que incluso si aún no ha pensado en uno, debería pensar en algo y trabajar hacia eso. Pero bueno, como él aún no puede pensar en nada, ella le dice que tome como objetivo temporal el ascenso en los rangos académicos. Pero bueno, ahí su conversación se interrumpe cuando Clara irrumpe en la habitación a través de la pared, donde ahí lo toma y lo arrastra con ellos. Ahí los tres encuentran difícil conciliar el sueño esa noche, ya que siguen pensando en todo lo que sucedió en la escuela. Por un lado, Clara está celosa de que otra chica esté pasando el tiempo con él y bueno, quiere tenerlo solo, sin tener que compartir su tiempo. Ahí el hombre musculoso le aconseja usar sus poderes demoníacos para conseguir lo que quiere. Pero bueno, durante la siguiente clase, los estudiantes están ocupados seleccionando sus materias selectivas. Ahí Clara decide tomar una clase de manipulación para aprender formas, para hacer que Iruma se enamore de ella. Y bueno, espera que esto le haga dejar de pasar tanto tiempo con la presidenta del consejo estudiantil, o sea, Amelia. Pero bueno, sus intentos fracasan terriblemente y el profesor le aconseja que abandone la clase, ya que no está hecha para ello. Pero bueno, en su último intento, ella utiliza un perfume especial que funciona como un hechizo de amor para usarlo en él. Pero después de sentarse juntos en el parque y hablar, recupera su confianza y decide dejar de usar trucos para hacer que él se enamore de ella. Esto, por supuesto, la hace mucho más atractiva y él empieza a pensar más en ella de lo que hacía antes. Sin embargo, su principal preocupación en este momento era ascender en los rangos y alcanzar la meta que le fue impuesta hace tiempo. Ahí se acerca a Asmodeus con su objetivo y le promete ayudarlo a llegar a la cima de los rangos y gobernar toda la escuela. Pero Iruma solo quiere ascender un rango por ahora, donde ahí respetando su deseo, Asmodeus acepta ayudarlo con el entrenamiento. Y es que bueno, ahora hay un evento especial en la escuela que es llamado Ejecución de Bala de Cañón. Este les da la oportunidad a los estudiantes de ascender a los rangos, pero es un evento peligroso que requiere magia fuerte. Y bueno, el juego es similar a los quemados, donde el objetivo de los jugadores es atrapar a la pelota y eliminar a los otros jugadores en el lado contrario de la red, golpeándolos con una pelota mortal. Ahí vemos que deciden practicar lo básico del juego, con jugadores falsos que Clara se saca de su bolsillo, donde bueno, ahí los otros estudiantes los ven jugar y se unen, donde todos lanzan diferentes hechizos
hechizos para desviar la pelota y protegerse, pero Iruma pronto se da cuenta de que el juego puede ser demasiado difícil para su débil cuerpo humano. Ahí es entonces que le pide a su abuelo que le ayude a entrenar para el evento, donde Sullivan le transfiere magia a su anillo, lo que le permite romper las rocas y convocar dragones de fuego, pero Iruma quiere jugar sin ayuda de la magia, así que ahí luego lanza un hechizo para fortalecer sus frágiles brazos y deja el entrenamiento físico a un asistente ópera, donde ahí trae un buen carrito entero de pelotas para entrenar y comienza a lanzárselas, donde al igual que antes, él es capaz de esquivar todos los ataques fácilmente, pero esto no sería suficiente si es que quiere ganar, y es que además también debe aprender a atrapar la pelota y lanzarla a los otros jugadores, donde para un nerd como él, este nivel de educación física estaba un poco fuera de su alcance, y de hecho pasan semanas, pero todavía no puede atrapar una pinche pelota. Ahí Clara y Asmodeus también se unen a las lecciones para animarlo a conseguirlo, donde finalmente, después de mucho entrenamiento, ejercicio y comida nutritiva, fortalece su cuerpo y al menos puede desviar la pelota, así que ahí, con solo unos días antes del evento, su entrenamiento se intensifica e Iruma atrapa su primera pelota. Ahí Ópera y Sullivan creen que está listo para participar en la competencia, y observan como el grupo de amigos descansan bajo un árbol. Ahí en la mañana del evento, Ópera le da un consejo importante y le dice que no tema a su enemigo, sin importar qué, ya que eso sería la primera señal de derrota. Y ahí se dirigen a la escuela y se reúnen en la cueva para escuchar las instrucciones antes del partido. Ahí Nave reparte los brazaletes para dividir a los estudiantes en dos equipos, donde ahí Iruma y Asmodeus terminan en lados opuestos, dejando a todos sorprendidos, ya que siempre están juntos. Y él intenta protestar y se frustra porque no puede ayudar a su amigo. Pero la cosa es que la profe le dice que los equipos se dividieron para equilibrar el poder y no se harán cambios, así que ahí el juego comienza y los estudiantes toman sus posiciones. Ahí vemos que Iruma es capaz de esquivar los ataques y atrapar la pelota, pero aún no tiene habilidad para lanzarla. En eso el hombre musculoso interviene y ve que Asmodeus está perdido en sus pensamientos, así que aprovecha la oportunidad para lanzarle la pelota y la atrapa con una sola mano, dejando a todos atónitos, donde sin darle mucho tiempo para reaccionar, Asmodeus lanza la pelota de regreso y lo elimina del juego. Ahí uno tras otros estudiantes son golpeados y eliminados hasta que solo quedan los dos amigos enfrentados, donde esto está a punto de ser el enfrentamiento de la semana. La cosa es que Asmodeus consideraba permitir que su amigo gane, pero luego recuerda sus valores y decide ir en contra de eso, así que concentra toda su fuerza y explota en una llamarada gigante, donde ahí al ver a su oponente tan fuerte y aterrador, Iruma quiere huir de miedo, pero recuerda las palabras de Ópera y se mantiene firme, así que ahí apunta y lanza la pelota de fuego hacia él, donde Iruma se lanza y extiende sus manos para atrapar la pelota, pero la fuerza es demasiado fuerte y lo arrastra hacia atrás, y utilizando esto a su favor, él lo superó y al estilo de Kung Fu Panda, se gira con la pelota antes de lanzársela de vuelta, y así logra derrotarlo. Ahí los estudiantes vitorean y lo lanzan al aire para elogiarlo por su increíble victoria, mientras que Amelia y algunos otros profesores que acababan de llegar quedan asombrados de sus estudiantes. Ahí el profesor lo asciende al segundo rango por su logro y envía a todos a casa. Ahí la presidenta estudiantil también lo felicita por su ascenso en el rango y él se sonroja por tantos elogios, donde después de celebrar en casa, se queda dormido con una gran sonrisa en su rostro. Ahí las clases continúan y llega un nuevo profesor, un goblin verde afeminado que toma la clase. Él se especializa en entrenar mascotas mágicas, también conocidas como familiares. Y la clase se lleva a cabo fuera del bosque y todos convocan a sus mascotas. Ahí Asmodeus llama a su gigante serpiente blanca y justo después el hombre musculoso muestra a su bestia dragón caballo, donde ambas mascotas son de los rangos más altos en fuerza. Ahí Clara convoca a su Crumble, que resulta ser una rareza que desafortunadamente lo controla y lo hace ser su voluntad. Así que ahí ella corre de un lado a otro y le lleva comida cuando se lo pide. Y después de que todos han presentado sus mascotas, el profesor le pide a Iruma que llame a su familiar, pero él le vacila que no quiere invocar a Nave y causar problemas, pero el Goblin Verde insiste y lo obliga sin muchas opciones, así que él convoca a su mascota y Nave es teletransportado de su silla a su clase en forma de búho. Ahí le grita que lo envíe de vuelta, pero desobedecer a su maestro le causaría una descarga eléctrica según las reglas, así que ahí el Goblin Verde decide que deben continuar de esta manera, ya que las elecciones no pueden interrumpirse. Ahí Nave se sienta con él y le permite usarlo para la clase, siempre y cuando tenga las calificaciones más altas en las tareas, así que ahí él traga su orgullo y participa en todas las tareas, donde para terminar las elecciones, Nave interviene y los regaña a todos por subestimar a sus mascotas y no tratarlas con respeto. Ahí les advierte que aunque no pueden desobedecer a sus maestros, siempre pueden volverse violentas y dañar a los demás a su alrededor, donde para evitar esto, los estudiantes deben temerles y tratarlos con dignidad, no solo como subordinados, así que ahí se sientan en la cafetería después de clases, cuando ahí un grupo de chicas se les abalanza y se deshacen en halagos por Asmodeus, y ahí también cuando ven que Iruma ha alcanzado un rango más alto, intentan llevárselo a rastras, pero sus amigos lo empujan y lo salvan, donde ya después de que se marchen, él pregunta por qué la cafetería está tan vacía, y Asmodeus le cuenta sobre los clubes de la escuela
donde muchos estudiantes pasan su tiempo libre. Estos diferentes clubes ayudan a elevar rango y aprender habilidades especializadas. Y bueno, hoy los líderes de estos clubes estarían reclutando a los estudiantes de primer año, donde Iruma piensa en su objetivo y decide unirse a uno de los clubes para acelerar su proceso. Pero bueno, ahí de la nada, el suelo tiembla y ahí vemos que los estudiantes de último año interrumpen por las puertas, tratando de llegar primero a los novatos. Ahí todos quieren que los mejores estudiantes se unan a sus clubes y lo hacen de una manera muy violenta. En eso Asmodeus se ve obligado a crear un anillo de fuego a su alrededor para protegerlos de ser capturados al azar. Ahí la multitud se calla cuando Amelia entra junto con otros miembros del consejo estudiantil. Ella detiene la pelea y luego se dirige directamente a Iruma para entregarle un volante, instándolo a unirse al consejo. Dado que casi nunca aceptan solicitudes, esta acción es muy rara. Y bueno, él toma el volante y los ve alejarse, donde los estudiantes regresan a clases y se les indica que asistan a la exposición de clubes durante los próximos 3 días para tomar una decisión final sobre a qué club se postularán. Ahí los líderes de los clubes se enfocan en Iruma y Asmodeus, ya que son los estudiantes de mejor rendimiento, pero ellos queman los volantes y de repente Iruma siente un tirón en la mano y es arrastrado por su anillo a través de la multitud por una larga distancia. Ahí choca con otro estudiante que lleva una bolsa enorme y piensa que lo ha lastimado, pero el estudiante se levanta y se disculpa por el desorden y cuenta que la atracción del anillo podría haber sido hacia su collar, que estaba hecho del mismo material. Ahí el chico nerd lo usa para almacenar magia, ya que sus poderes no son muy fuertes. Y bueno, ahí se va sin dar más explicaciones. Por otro lado, nuestros amigos continúan explorando diferentes clubes a través del laboratorio, la biblioteca y otras salas, hasta que al final del día, una vez que regresa a casa, su abuelo ajusta su anillo para que pueda controlar la intensidad de la magia que emana de él. Así que al día siguiente recibe una invitación del club de deportes para unirse a ellos, donde mientras tanto Amelia también le envía un mensaje urgente para que se una al consejo estudiantil, pero sus pensamientos se interrumpen cuando la pared cerca de él explota y se encuentra nuevamente con el chico nerd. Él se desmaya y cuando recupera la conciencia, el chico le explica que arruinó una poción mágica que causó la explosión. Y es que bueno, él dirige su propio club, en el cual él es el único miembro, y al igual que Iruma, él también carece de magia y tiene que usar fuentes externas para sobrevivir. Sin embargo, cada vez que lo hace, su cuerpo se debilita y tarda tiempo en recuperar fuerzas. Y bueno, ha estado trabajando en una máquina especial que puede extraer magia y expandirla a voluntad, aunque una pieza se rompió, así que utilizó su experiencia anterior en reparar electrodomésticos para arreglarla, donde bueno, luego colocaron la pieza en la máquina y la vieron cobrar vida. Ahí le ofrece una invitación para que sea parte de su club, donde bueno, se reúne con sus amigos y les cuenta todo lo que acaba de suceder. Ahí decide seguirlo y unirse al club, lo que le molesta a Amelia, ya que había pasado mucho tiempo preparando su bienvenida al club. Y bueno, él le explica la situación y después de mucha conversación, ella se calma. Ahí la escuela organiza una reunión de padres y maestros y una fiesta de clubes para todos los novatos, así que ahí él espera que su abuelo regrese a casa para que puedan planificar todo juntos. Sin embargo, sin que él lo sepa, Sullivan estaba asistiendo a una reunión con otros demonios de alto rango que le sugieren que ocupe el lugar del rey demonio, pero él lo rechaza porque no quiere perder tiempo con su nieto, y es que el puesto del rey demonio sigue vacante y la profecía aún está por cumplirse. Así que ahí cuando termina la reunión, vemos que cuando oficiales de policía entran a la habitación, estos lo arrestan por haber viajado ilegalmente al reino humano, y bueno, lo ponen tras las rejas hasta su juicio. Ahí él llama a casa e instruye a Ópera para que cuide de Iruma, diciéndole que él regresará muy pronto. Así que bueno, en su ausencia, Nabe es nombrado director y está a cargo de todas las preparaciones para el próximo día de la familia en la escuela. Ahí los estudiantes deciden emocionados a quién traerán y se preparan para impresionar a sus familias. Así que ahí cada club instala un puesto y presentan artículos únicos en el festival. Ahí ayudan al chico nerd a llevar al equipo al lugar para montar su puesto del club, que es muy pequeño en comparación con todos los otros espacios magníficos asignados a los clubes. Ahí deciden tratar de crear una invención que utilice fuego y explosiones y que también muestre la belleza de la magia y sus habilidades. Ahí Iruma recordó los fuegos artificiales de la Tierra y sugiere que hagan un espectáculo que no solo sea entretenido, sino que también capte la atención de todos y muestre todas sus habilidades. Así que bueno, todos están de acuerdo y hacen las preparaciones necesarias para el espectáculo. Y bueno, ahí el chico nerd está a cargo de conseguir pólvora, pero se confunde con el proceso a partir de ahí, ya que nunca ha visto fuegos artificiales en realidad. Y bueno, Iruma recuerda los cómics y va a ver a Amelia para pedirle prestado uno de los libros para poder mostrarles la foto. Pero bueno, ella se enoja cuando escucha su solicitud, ya que los libros están prohibidos y no pueden ser entregados así como así. Él le dice que será discreto y que solo quiere usarlo para recrear los fuegos artificiales del libro, donde bueno, esto la tienta, ya que ella también le gustaría verlos en la vida real. Así que deja el cómic en la mesa para que lo tome, donde él le agradece y regresa con sus amigos, quienes ven la foto y pasan el resto del día construyendo las diferentes partes para hacer los fuegos artificiales. Y bueno, finalmente lo prueban y se dispara e ilumina el cielo, dejándolos fascinados, donde ahí se quedan a dormir en la escuela, ya que es muy tarde y pelean con almohadas entre ellos, donde bueno, después
después de estar exhaustos por todas las travesuras, se van a la cama, pero el chico nerd sale de la habitación para atender una llamada sospechosa. Y es que resulta que el débil demonio no era tan inocente después de todo, y ha estado trabajando para destruir la escuela junto con su malvado hermano. Y bueno, el festival del club comienza y se anuncian los premios para los mejores clubes, donde el equipo ganador recibirá una lujosa habitación por el resto del año y un ascenso de rango para todos los miembros del club. Así que bueno, ahí terminan de preparar los fuegos artificiales en el puesto para estar listos una vez oscurezca. Ahí el chico nerd se escapa y entra en una habitación secreta en la escuela, donde finaliza los planes con su hermano. Ahí prepara la gigantesca máquina que se usará como una bomba durante el festival para hacer explotar la escuela y a sus estudiantes. Ahí se sorprende al ver a Iruma en la habitación, ya que fue arrastrado hasta allí por el anillo. Y bueno, recuerda que él es muy parecido a él y piensa en contarle su verdadero plan. Pero por ahora, para responder a sus preguntas, miente y dice que subió allí solo para calmar su mente y prepararse mentalmente para el festival. Ahí le muestra la vista desde la ventana unidireccional y le dice que su sueño es erradicar algún día las brechas de poder entre los demonios que se basan puramente en su rango y fuerza mágica. Y bueno, sueña con un mundo en el que todos sean iguales y nadie sea menospreciado. Vamos, un plan muy ambicioso y posiblemente estúpido, si es que me permites agregarlo. La cosa que Iruma dice que pueden comenzar lanzando con éxito los fuegos artificiales e intentando ganar el premio al mejor club, ya que esto destacaría el valor del trabajo de la máquina sobre la simple magia, y también demostraría que los débiles demonios de rango inferiores son igual de capaces que los clubes más altos. Y bueno, ahí regresa al puesto después de que promete mantener esta habitación en secreto, donde Clara ha pasado su tiempo decorando los fuegos artificiales con flores, juguetes suaves y juguetes suaves, y ahora solo tienen que esperar a que lleguen las familias para que puedan mostrar el espectacular trabajo de su club. Y bueno, el chico nerd desaparece de nuevo y espera en su escondite secreto para vigilar la festividad. Ahí los tres amigos deciden ir a explorar a la competencia y ver qué están haciendo sus compañeros de clase, donde bueno, su mayor competidor es el club de hombre musculoso, ya que planea mostrar el uso de la magia para extraer agua de una roca. Y bueno, varios otros clubes feroces han preparado presentaciones impresionantes, pero por ahora todos disfrutan de las festividades y comparten comida y bebida entre ellos. Ahí Asmodeus los lleva de regreso a su puesto, donde repasan el plan por última vez. Y bueno, cuando el sol se ponga, Clara tomará una llama de fuego de él y se lo entregará a Iruma, quien encenderá su fuego artificial más grande y comenzará su presentación, donde bueno, después de eso, seguirán encendiendo fuegos artificiales más pequeños para mantener la atención de todos en su puesto, y con suerte ganar el gran premio final. Y bueno, ahí durante su discusión, ella accidentalmente prende el fuego a la cuerda y teme que el fuego artificial explote, pero cuando no se enciende, ven que el explosivo principal del interior había faltado. Ahí el chico nerd lo ha robado y se lo ha llevado consigo. Ahí buscan ansiosamente por toda la escuela, pero no pueden encontrarlo por ninguna parte. Y bueno, el sol comienza a ponerse y se instruye que pongan el plan en marcha. La cosa es que ahí él rompe su collar, lo que libera una onda de choque mágica que crea paredes invisibles en todo el campus. Y bueno, los estudiantes quedan atrapados y no pueden moverse libremente, viendo así que Iruma se separa de sus dos amigos. Ahí los profesores se dispersan rápidamente para manejar la situación y evitar que los estudiantes entren en pánico o provoquen disturbios. La cosa es que ahí descubren que no todas las paredes están conectadas y que se puede caminar por ellas por un laberinto, así que instruyen a los estudiantes a encontrar su camino a través de las paredes hacia un punto de encuentro en común, donde ahí, para una sorpresa especial, mientras los estudiantes encuentran una forma de llegar a un lugar más seguro, Nave intenta derribar la pared, pero ve que se repara por sí misma. Y bueno, solo alguien con poder de rango tan alto como Sullivan sería capaz de derribarla por completo. Y bueno, ahora entiende que el director ha sido acusado injustamente y encarcelado para que se pueda llevar a cabo todo este plan, así que ahí se dirige directamente a la sala de documentos para obtener más información sobre quién podría estar detrás de todo esto. Ahí los tres chicos intentan recordar una salida, cuando en eso Iruma recuerda el momento en el que el chico nerd les había mostrado su truco de barrera invisible y se da cuenta de que esto es obra suya. Ahí conoce la ubicación de la habitación secreta donde el chico nerd estaría escondido, pero tardarían una eternidad en abrirse paso a través de las paredes. En eso Clara saca un papel de sus bolsillos mágicos y Asmodeus dibuja el mapa de la escuela, donde luego saca soldados de papel que él cubre con magia y corren adelante para encontrar una ruta adecuada. Ahí Iruma se comunica con él por Bluetooth y siguen sus instrucciones para llegar rápidamente a la habitación secreta, donde el chico nerd ha configurado la máquina de destrucción con el explosivo de los fuegos artificiales y espera más instrucciones para hacerla explotar. Iruma se abre paso hacia el cuarto y es recibido por el chico nerd. Él admite su plan y le muestra la gigantesca máquina con el explosivo, donde el man revela que nació en una familia conocida por especializarse en magia invisible. Y bueno, descubrieron que no poseían tanto poder mágico como los demás, por lo que había sido enviado a un internado especial donde sufrió mucho tormento por parte de los profes y los matones, pero así logró hacerse amigo de una persona muy cercana. Ella le mostró sus pendientes que eran preciosos para ella, porque los había tenido durante muchos años. Y bueno, y los matones lo descubrieron y robaron el pendiente, burlándose de ellos y arrojándolos por el alcantarillado. Ahí por un momento él logró librarse de ellos y lanzar un hechizo para sujetar el pendiente, pero no fue suficiente
suficiente fuerte y el vidrio se rompió, haciendo que cayera al río y se perdiera para siempre. Aunque bueno, se volvió para ver el rostro de ella, lleno de lágrimas, y en lugar de sentirse culpable y molesto por la situación, se dio cuenta que disfrutaba viendo a alguien miserable. Y sí, esto sin duda tomó un giro un poco oscuro. Bueno, desde entonces fue reclutado por un grupo de demonios extremistas, y su misión ha sido llevar destrucción al mundo y ver a las personas sufriendo. Ahí está emocionado por ver la cara de desesperación de Iruma cuando sus amigos sean asesinados en la explosión, que estaba a punto de ocurrir. Pero para su sorpresa, él se levanta del suelo con una expresión en blanco, donde después de pasar por el dolor de toda su vida, ya no siente desesperación ni tristeza por nada, y ahora su único enfoque es arreglar la situación en lugar de lidiar con emociones. Y bueno, ahí el chico nerd lo mira en estado de shock mientras él trepa por la máquina y toma el explosivo de fuego artificial, que está a punto de explotar, donde bueno, él aprovecha los poderes de su abuelo a través del anillo y salta por la ventana antes de lanzarlo al cielo, pero el poder no es suficiente debido a las barreras, viéndose obligado a romper su promesa y liberar el nivel más alto de poder para romper la barrera. Ahí el fuego artificial explota y deja una hermosa estela de luz en el cielo, mientras los estudiantes miran asombrados y maravillados, todo mientras él se desmaya en un techo, debido al agotamiento de la magia. Aunque ahí sus planes fueron arruinados, vemos que el chico nerd reconoce que Iruma es un demonio mejor que él, así que lo rescata de allí y lo lleva con su abuelo, quien por cierto ha sido liberado de la cárcel, donde después de que Nabe enviara una flecha mágica, a la cárcel para aclarar todos los malentendidos. Ahí usó sus poderes para salvar el edificio de la escuela del incendio, pero bueno, el chico nerd es arrestado por los profesores y enviado a controles de fronteras demoníacas, todo por sus crímenes. Y bueno, todas las familias llegan a la escuela y los estudiantes continúan sus celebraciones y el festival de clubes, donde bueno, después de un largo y emocionante día, los profesores e invitados votan por las presentaciones y el premio al mejor club se lo lleva a otro equipo, e Iruma y sus amigos quedan decepcionados. Entonces Nabe sube al escenario y anuncia que como recompensa especial por salvar a la escuela de lo que ocurrió, han decidido ascender a Iruma de rango, así que ahí todos aplauden mientras reciben su premio. Y es que en solo un mes vemos que el prota ha pasado de ser un niño miserable con la peor suerte a ser un nieto y amigo querido por muchos, donde ahí agradece cómo su vida ha cambiado para mejor, donde antes de irse se tomó una foto con su abuelo y ópera para recordar siempre este día. Y bueno gente, hasta aquí la primera parte del resumen. Si te gustó y quieres más como esto, no olvides comentar la palabra abuelito y me pondré manos a la obra.